Buenas tardes. Hoy es el 8 de julio y este es grupo 04 de cálculo 3. Pasamos a la pantalla. Muy bien. Hoy vamos a introducir análisis vectorial en 3 dimensiones y vamos a comenzar por generalizar el concepto de campo conservativo y en particular la prueba a 3 dimensiones. Entonces, un campo conservativo nosotros vimos como consecuencia del teorema de Green de que F dos dimensiones que F igual PQ, el campo vectorial igual PQ, es conservativo si y solo si se cumple la condición QY igual QX, perdón, igual PY. Y en tal caso, uno puede realizar F. Existe una función phi de XY tal que F puede realizarse como nabla de phi. Y phi se llama la función potencial. Y vimos que una condición equivalente es de que el trabajo hecho por F cuando una partícula recorre una curva que va desde A hasta B, que el trabajo no depende de la curva. Cualquier curva da el mismo trabajo y que el trabajo solo depende de los puntos A y B mismos. Todo eso vimos en clase anteriormente. Bueno, ahora, ¿cómo se generaliza eso a 3 dimensiones? Bueno, primero uno quiere generalizar la condición
QX igual PY. Entonces, para eso hay que introducir un operador muy importante, el rotacional. Definición. Si F, el campo vectorial, ahora sea PQR, entonces el operador que se llama el rotacional operando sobre F se define el operador nabla cruz F. Donde nabla se contempla como el vector de primeras derivadas y F es PQR. Bueno, si uno lo representa en forma simbólica como un determinante I, J y K, entonces nabla es el vector de tomar derivadas parciales. Derivada respecto a X, derivada respecto a Y, y derivada respecto a Z. Y a F es PQR. Y si uno desarrolla ese determinante, uno obtiene un nuevo vector de tres componentes. Componente I es esa derivación operando sobre R menos la derivación operando sobre Q, que es RY menos QZ. Seguido por, recordando que los signos alternan, PZ menos Rx y finalmente Qx menos PY. Esto es la definición del operador rotacional. Ahora, nadie recuerda la última fórmula de vectores. Ok, lo que uno simplemente recuerde es que es nabla cruz F y el determinante simbólico correspondiente. Así es fácil calcularlo. Ahora, un punto de notación, notas. Primero, uno, en su texto de Stewart y también en los otros libros en inglés, se usa la notación curl. F.
Y eso significa lo que aquí es el rotacional. De F. Y en todos los libros en inglés se ve la palabra curl. Bueno, la palabra curl fue introducido por el gran físico Maxwell, el creador de la teoría matemática de electricidad. Y en español, curl literalmente significa colocho. Ahora, para mí, la palabra en español rotacional es mucho mejor como nombre para este operador que colocho, que es curl en inglés, ¿ok? De hecho, para indicar por qué, solo voy a decirlo, yo no voy a hacer los cálculos. Si un remolino rota con velocidad angular omega, que es un vector, entonces el rotacional de el campo de velocidades es igual a 2 omega. Entonces, que describe el campo de rotación de un remolino. Okay. Entonces, rotacional es una palabra muy, muy natural. Okay. Bueno, dado eso, ahora, ¿cuál es la manera de pasar a 3 dimensiones? ¿Teorema? F, estamos en 3 dimensiones, entonces nuestro F es aquí. F es conservativo. Sí, y solo sí el rotacional de F
es el vector 0. Los tres componentes son 0. Ok. Entonces, eso es la generalización hasta 3 dimensiones de la condición aquí. En 2. Y obsérvese, por favor, de que el tercer componente en el rotacional aquí abajo es precisamente lo que aparece en la condición arriba. Qx menos Py da 0. Solamente para 3 dimensiones hay 3 cantidades, 2 cantidades más que da 0. Entonces, esto da 0 en 2 dimensiones y los otros 2 componentes tienen que dar 0 simultáneamente. Ahora, yo no voy a demostrar este teorema aquí. La demostración está en su texto, pero sí quiero de que ustedes puedan aplicarlo. Ejemplo. F, el campo vectorial, viene dado por Y2 más 2Z2X menos 1, coma, 2YX coma, 2ZX2. Ok. Y mostrar F es conservativo. Que F es conservativo. 2Y hallar phi de X, Y, Z tal que F es nabla phi. Ok. Bueno, ahí, solución. Bueno, para la parte I, P es Y2 más 2Z Z cuadrado X menos 1.
Q dos YX. R 2ZX2. Bueno, ya chequeamos las condiciones. Primero, RY. Primer componente, RY. No hay ninguna Y, 0. QZ. No hay ninguna Z, 0. Son iguales. Listo. Ahora el segundo, PZ. Es 2ZX. Perdón, 4ZX. RX. Cuatro ZX. También se cumple. Tercera, QX. QX, 2Y. PY. Dos. Déjame ver. QX. Sí, PY, 2Y. Listo. Entonces, hemos cumplido la condición que el rotacional es 0 y F es conservativo. Muy bien. Ahora, 2i. Ahora, uno sabe por suposición, para hallar la phi, las tres derivadas son P, Q y R. Uno tiene phi X, es P, es Y2 más 2ZX menos 1. Por tanto, phi se recupera por antiderivar phi X. Es P de X. Y eso es Y2X. Más ZX2 menos X más la constante de integración, que es una función de X, Y y Z, que no depende de X, o es una función de Y y Z. Es constante cuando X va variándose, pero no dice nada sobre Y y Z. Ahora, phi Y es Q.
que dice que phi es la antiderivada de Q. De y eso es Y2X. Más la constante de integración B de XZ. Y finalmente, phi Z igual a R, lo que dice que phi es la antiderivada de R respecto a Z. Y eso es Z2X2. Z2X2 más la constante de integración, que es una función C de XY. Entonces uno tiene que recuperar o bien la función A, o la función B, o la función C. Bueno, primer método. A. Tanteo. Uno va comparando las tres fórmulas para phi. Aquí están. Uno tiene esto. Uno tiene esto. Y uno tiene esto. Y las tres tienen que ser idénticas. Son la misma phi. Y la idea es que hay que elegir A, B y C tal que son iguales. Bueno, uno puede ver, por ejemplo, de que a Y2X aparece aquí y aparece aquí. Y entonces eso sugiere de que B se toma a lo que sobra, que es ZX2 menos X. Pero ya no queda nada para A. Ese dice que A es igual a 0. Y que C es igual a Y2X menos X. Y uno obtiene que phi es igual a Y2X más ZX2 menos X y más 0. Eso es todo. Ahí está phi. Entonces, uno va igualando las tres phis y uno tiene que elegir A, B y C tal que son iguales, y esa es una manera de hacerlo. Hay otra que tal vez es más sistemática. Uno toma, por ejemplo, la primera fórmula para phi. Uno tiene que phi, la fórmula que involucra A, es Y2X
más zeta x2 menos x más a de y z. Bueno, derivando con respecto a y, no x, ya tenemos. Phi y es 2yx más la derivada de a y. Pero phi y está aquí. Es q, es 2yx. Este dice que a y es 0. O sea, a y es independiente de y. A de y z es una constante cuando y va variándose. O sea, solo es función de z. Y ahora derivamos la phi original con respecto a z. Phi z es 2z x2 más az. Pero también es R, que es 2z x2. Este dice que A' de Z es 0. Este dice que A es una constante. Y como la constante es arbitraria, la podemos tomar 0. Y este dice que phi es la versión aquí con A igual 0. Phi, otra vez, es y2x. Más 2x2y. Perdón, más 2 más zx2 menos x más 0. Y esa es la otra manera de hallar las constantes de integración. Uno puede usar el mismo método para hallar b en vez de a, o hallar c en vez de c, en vez de a. Cualquiera. El mismo, tomando las dos derivadas con respecto a las restantes variables, produce resultados idénticos. Entonces ya tenemos, pues, un ejemplo verificando la condición de que el rotacional es 0 y también dos maneras de hallar la función potencial cuyas tres derivadas reproducen el campo original. Hay dudas sobre campos conservativos en 3 dimensiones. Bueno, ok, entonces ya vamos a dejar pues los campos conservativos y pasamos al nuevo tipo de integral.
área. Vamos a estudiar lo que se llama integrales de superficie. Y la integral de superficie prototípica es la integral que nos da el área. Entonces, primero vamos a considerar superficies parametrizadas. S es parametrizada. Bueno, para recordar eso, uno tiene definición. Sea S dada por la función vectorial R que manda R2 a R3 por mandar UV, el par UV, al triplete X de UV Y de UV Z de UV donde los parámetros U y V recorren alguna región perdón, sí, ¿no? Recorren una región R que es su conjunto de R2. Ahora, es una superficie parametrizada. Eso es lo que vimos en la primera parte del curso, cuando estuvimos estudiando superficies implícitas, superficies parametrizadas. En este caso, los parámetros son U y V. Veamos un ejemplo que ustedes ya conocen, pero vale la pena, simplemente para recordar. Ejemplo. S es la esfera.
es la esfera x2 más y2 más z2 igual a 2. Entonces, usando esféricas, uno tiene la siguiente parametrización. X es A sin phi cosita. Y es A sin phi sin theta. Z es A cos phi. Entonces aquí U y V son phi y theta, ¿ok? Donde uno tiene 0 menor o igual que phi, menor o igual que pi, y 0 menor o igual que theta, menor que 2pi. Entonces, como diagrama de este ejemplo, uno tiene y uno tiene una esfera que parece algo así en el primer octante. Donde aquí está A00. Aquí está 0A0. 00A. Aquí hay algún punto X, Y, Z sobre tal esfera. Y uno lo conecta con una recta, un radio vector de longitud A. Luego, este ángulo es lo que se llama phi. Y para theta
uno proyecta en el plano XY. Y esto es el ángulo θ. Esos son los dos parámetros. En vez de U y V, son phi y θ. ¿Ok? Ahora, phi es el complemento de la latitud. Es que los geógrafos miden latitud desde el ecuador, mientras que los matemáticos lo miden desde el polo norte. Entonces, es el complemento de la latitud geográfica. Θ es la longitud de la posición X, Y y Z dada por las tres fórmulas dadas. ¿Ok? Bueno, ahora, en base de eso, ahora uno quiere saber cuál es el dominio de parametrización. Bueno, el dominio de parametrización aquí es el plano phi zeta, aquí está phi, y aquí está zeta. Y aquí está 0, ese es pi, y aquí está 2pi. Y el dominio va así. Se excluye la frontera arriba. Entonces, esto es R. Y la parte tachada es lo que es R. Entonces, uno dice que tenemos la sábana, que es R, y lo deformamos y estiramos, etcétera, para producir la superficie esférica, que es S ahí, ¿ok? Donde uno tiene la posición X, Y, Z, dada por las tres fórmulas dadas ahí. Ahora, aquí es una superficie parametrizada. ¿Cómo se calcula su área? Teorema. Vamos a mantener la misma notación. Tenemos una superficie S parametrizada por U y V, ¿ok? Sobre el dominio R. Entonces, el área de S, que se escribe con la siguiente notación: integral doble sobre S de 1 de S.
Bueno, ok, esa es la notación de su primera integral de superficie. Pero ¿cuál es el elemento de superficie? Bueno, eso viene dada por la integral sobre la región R de 1 por la magnitud de R U cruz R V de U de V. Todo esto es el elemento de superficie de eso. Entonces, esto es la fórmula para el área de una superficie parametrizada. Ahora, puede ver los detalles de la demostración en su texto. La idea es muy sencilla de que el área de un paralelogramo cuyos lados son RU y RV es la magnitud de su producto cruz. Y ese paralelogramo aproxima el cuadrilátero curvilíneo que uno obtiene al dividir la superficie mediante una red de curvas. Y entonces, los detalles ustedes pueden ver ahí. El interés mío es que si ustedes pueden aplicar esta fórmula. Entonces, veamos el ejemplo de la esfera. Ejemplo 1. La esfera. Que ya tenemos parametrizada pura vida en el ejemplo anterior. ¿Okay? Entonces aquí uno tiene que R es A sin phi cos theta. A sin phi sin theta y A cos phi. Ahora uno puede sacar un factor común A, ok, y luego calcular R phi y R theta y uno obtiene, yo dejo los cálculos a ustedes, R phi cruz R theta sale A cuadrado sin phi. Por tanto, se dice que el área de la esfera
es igual a la integral doble de a cuadrado sin phi bueno, la fórmula dice es sobre R, pero R aquí es ustedes ven, es un rectángulo. Entonces, primero vamos a de phi. Phi va desde 0 a pi. Luego de theta va desde 0 a 2pi. Hay dudas sobre cómo confeccionábamos la integral para el área de una esfera de radio A. Bueno, esa es una integral doble. Ustedes ya son expertos en integrales dobles. Y eso sale igual a 4pi a cuadrado. La famosa fórmula de, me toca tambor, Arquímedes. Arquímedes. Ahora, Arquímedes mismo no lo expresó así. Ok. En su gran tratado, Nombre sobre la esfera, él lo escribió así, ¿nota? Primera nota, si uno tiene una esfera así, y luego aquí uno tiene un círculo grande, aquí está el centro, y aquí está un radio. Y la longitud de ese radio es A. Y el círculo grande es esto. El círculo grande es cualquier intersección de la esfera con un plano por su centro. ¿Okay? Eso se llama un círculo grande. Lo que dijo Arquímedes es de que A de S es 4 círculos
grandes. Y claro, eso es inmediato de la forma de nosotros, porque es 4 por pi a 2. Y en paréntesis, ese es el área de un círculo de radio A. Ahora, voy a indicar para su cultura matemática un poquito sobre cómo es que Arquímedes descubrió esto, porque él mismo, en un manuscrito que solo fue descubierto en el comienzo del siglo XX, después de 2300 años de estar perdido, que se llamaba El Método, él explicó su metodología de descubrir muchos de sus teoremas. Y él dijo que, mire, él usó 2 para descubrir el área de una esfera. Él dijo lo siguiente. 2. El área de un círculo el área de un círculo, según él, es un triángulo donde la base es el diámetro y la altura es un triángulo rectángulo. Y la altura es el radio. Porque Arquímedes, quien descubrió el área de una circunferencia, lo expresó así, de que el área de esto es el área de un triángulo cuyo base es el diámetro, un triángulo rectángulo, cuyo base es el diámetro y cuya altura es el radio. Y sí, y claro, uno tiene A por 2πa sobre 2. Igual el área. Claro, él no lo expresó así. Es el área de la circunferencia. ¿Ok? Ahora él dijo, vamos a pasar a la esfera. La esfera, el volumen de una esfera, ustedes saben la famosa fórmula, es 4 tercios a pi al cubo. Bueno, esto puede escribirse como 4 por pi a cuadrado por a sobre 3. Bueno, esto es el volumen de un cono.
Eso es de un cono cuya altura es el radio de la esfera y cuyo base es un círculo grande. Entonces es igual a 4 conos. Así lo expresó. Que parecen así. Aquí eso es A. Y esta parte de acá es un círculo grande. Pi al cuadrado. Y Arquímedes dijo que a él se le ocurrió, volviendo al triángulo, si él intenta generalizar esto a 3 dimensiones, el triángulo se convierte en un cono. Pero, y el diámetro se convierte en el área, y como hay 4 conos, cada uno que tiene base de un círculo grande es igual a un cono. Con altura igual a, como en el triángulo, y base cuatro círculos grandes. Así, el triángulo para el círculo se convirtió en un cono para la esfera, cuya base tiene 4 círculos grandes. Y en vez de circunferencia, ya ese es el área. Arquímedes dice, así él descubrió el valor del área, y luego, claro, él tenía que demostrarlo y lo demostró en una forma vigorosa y bella, pero es fascinante que eso, por pura analogía con el círculo, lo llevó también a la esfera. Ok. Ahora veamos un segundo ejemplo. De calcular el área. Ejemplo 2. Y es un ejemplo donde uno tiene que pensar un segundito sobre la parametrización. S es la parte del cilindro Y2 más Z2 igualados cortado por el cilindro X menos A al cuadrado más Y al cuadrado
igual a al cuadrado. Y en el primer octante. Hallar el área de S. Bueno, en esto vale la pena intentar hacer un dibujo. Ok. Entonces, uno tiene en primer lugar este cilindro aquí. Su traza, eso es X, Y y Z. Su traza en el plano YZ es una circunferencia centrada en el origen del radio A. Entonces, uno tiene algo que va así. Y luego, se viene así, la traza. Viene así. Ups. Y así. Y aquí es una parte de eso. Ahora, también el círculo tiene otro cilindro, así. Su traza en el plano XY es una circunferencia centrada en A0. Es que aquí está el punto 0, A0. Aquí está el punto A0. Y esa circunferencia viene así. Y aquí está el punto 2A. 0, 0. Y viene así. Y la curva de intersección
Y no se olvide, se viene así, porque es un cilindro, entonces se viene arriba. Y la curva de intersección va así. Y también así. Y el dominio, y uno tiene las generatrices, de ese cilindro. Y también así. Y también así. Y el área que estamos buscando es esta. Eso es el área de que nosotros estamos intentando hallar. ¿Ok? Entonces, para hacerlo, uno quiere usar la fórmula, esa es la solución. Aquí uno tiene a Y2 más Z2 es A2. Y aquí uno tiene X menos A cuadrado más Y cuadrado es A al cuadrado. Entonces aquí uno tiene la superficie cuyo área uno quiere es del cilindro, llamamos este 1 y 2. Es del cilindro 1. Uno puede ver por simetría, basta calcular la mitad del área. Si calculamos la mitad del área por simetría, la otra mitad es igual. Y entonces, como la superficie cuya área uno quiere es el cilindro Y2 más Z2 igual a 2, es de ahí que uno tiene que parametrizar. Entonces uno tiene, sea, usamos polares o una forma, a Y igual a cos T. Z igual a sin T.
Ahora hay que ver cuál es la X que corresponde a un punto. Si estamos en este punto aquí, ¿cuál es la X que está abajo? Aquí. Bueno, para eso uno tiene X2 menos A2. Entonces uno tiene X menos A al cuadrado es A2 de A. Es A2 menos A2 coseno cuadrado de T. Y ese es A2 seno cuadrado de T. Y sacando raíz cuadrada, X menos A es más o menos A seno T. O X es A más o menos A seno T. Pero del diagrama, si uno está en el primer octante, si uno está en este punto aquí, uno puede ver, estamos más chico que el punto medio, que es A. Entonces hay que elegir el signo negativo. Y uno obtiene que X es A menos A seno T. O A por 1 menos seno T. Por lo tanto, uno tiene que R es igual a A por 1 menos seno T. Uno menos en T. A coseno T. A sen T. Y uno obtiene de que el área de la mitad, y entonces hay que multiplicar por 2, de A por 1 menos en T hasta A y eso es de 1 a dt y de theta
Eso es de U de T. Y el otro va desde 0. Déjame limpiar eso un poquito, por favor. Primero, esto es de U. Es que no aparece explícitamente, esa es la cosa. Uno tiene de U. Pero el otro sí, el T sí, de T. Desde 0 hasta pi medios. Y sale un resultado sorprendente. 2 al cuadrado. No hay ningún pi en eso. Ningún pi. Ahora, solo quiero chequear. Sí, déjeme escribir la parametrización de la superficie en forma más correcta, por favor. Entonces, R sale. U. A coseno T. Eso es A, no es U. A coseno T. A seno T. Donde A por 1 menos seno T menor o igual que U. Menor o igual que A. Y 0 menor o igual que T menor o igual que pi medios. Y cuando uno calcule el producto cruz y la magnitud, sale 1. Uno obtiene que RU
cruz RV. En magnitud. Sale 1. Entonces, esto es una pregunta muy interesante porque uno debe tomar, uno tiene que dibujar el dominio sin ser artista para que uno pueda obtener los límites correctos de integración. Okay. Ahora, hoy no tengo tiempo, pero eso es un ejemplo de importancia histórica. Pero es un excelente ejemplo de la necesidad de parametrizar bien la superficie si uno va a usar la parametrización, la fórmula para el área de una superficie parametrizada. Entonces, brevemente, recordábamos que son campos conservativos. Vimos un ejemplo en 3 dimensiones ya con el rotacional, y que es un mejor nombre porque da la representación del vector de velocidad de rotación del remolino. Luego, aplicando el criterio de ser conservativo, obtuvimos un ejemplo donde es conservativo y 2 técnicas para recuperar la función potencial. Luego, introducimos el concepto de área de una superficie parametrizada. Aquí está el teorema. Y la fórmula que nos da tal área. La aplicábamos a la esfera y obtuvimos el famoso resultado descubierto por Arquímedes, y por un manuscrito después de ser perdido por 2000 años, encontrábamos la explicación de Arquímedes cómo él descubrió ese resultado, y ahí lo indiqué. Es la base de un cono que tiene 4 círculos grandes. ¿Okay? Luego aplicábamos la fórmula a un segundo ejemplo de una superficie parametrizada, un cilindro circular, una porción de ella cortada por otro cilindro circular, y uno obtuvo el resultado sorprendente de que no hay ningún pi en la respuesta. Es una respuesta racional. Hay dudas sobre cualquier parte. Bueno, entonces que todos tengan un buen fin de semana. Mañana, mediodía, yo creo, después de mediodía, las notas de los exámenes van a estar disponibles a ustedes, ¿ok? Después de mediodía, mañana, puede ir a mediación y sacar sus notas y así arruinar su fin de semana, ¿ok? Ahora, ojalá que tengan un buen fin de semana y nos veremos el día lunes. Hasta ese entonces, pues, hasta luego.